Soy Telma Cabrera Pérez de Guatemala. Estoy acá en Valencia gracias al espacio que nos brinda Paz y Solidaridad acá de Valencia, y voy a contar algo sobre nuestras luchas en Guatemala. Trabajamos en la defensa de derechos humanos y de la madre tierra. Surgimos en el año 1992 a raíz por la lucha de la tierra y salarios dignos en el campo. Pero ante el contexto en Guatemala, la criminalización en contra de defensores y defensoras ha agudizado en estos últimos tiempos. Del 2018 llevamos 30 asesinados en nuestro movimiento. Dentro de ello también hay mujeres. Agradecemos a Paz y Solidaridad también por dar el acompañamiento jurídico hacia defensoras que también han sido criminalizadas. Pedimos también que nos sigan acompañando, porque cuando hay una audiencia no se solucionan los problemas en los tribunales de justicia, sino se dan seguimiento. Y entonces el defender derecho en Guatemala, defender el derecho de la madre tierra, somos perseguidas, estigmatizadas y hasta encarceladas, y el asesinato. También defendemos el agua, el territorio, los bosques, el derecho laboral, el derecho de las mujeres, de las juventudes. Pero también quiero marcar de que dentro de este proceso también tenemos la Red de Mujeres Plurinacional, donde desde los territorios acompañamos las luchas de resistencias de las mujeres. A lo interno de Codeca tenemos la red, porque es importante que nosotras las mujeres, que desde la formación política hagamos visible nuestras denuncias y nosotros seamos las mismas en comunicar, visibilizar cuáles son las demandas que estamos defendiendo y cuáles son nuestras denuncias, tanto a nivel nacional e internacional, para que la comunidad internacional pueda solidarizarse con nosotras. Es importante decir de que habemos muchas mujeres desde los territorios, a pesar de la discriminación, la exclusión, el machismo, el patriarcado que promueve el mismo Estado de Guatemala, y por eso nosotros y nosotras decimos de que es un Estado fallido, corrompido, porque nos persigue. Pero ante esta situación, las mujeres nos estamos organizándonos en la Red de Mujeres Plurinacional, Tejiendo Buen Vivir, que tiene relación con nuestra identidad, el bordado, el tejido, que también llevo en mi identidad desde la raíz de mis abuelas y de mis ancestros, que son las sabidurías ancestrales que nosotras y nosotros estamos rescatando, o son las sabidurías que nosotras estamos defendiendo, porque nuestro horizonte es el buen vivir. Dentro del buen vivir estamos planteando los derechos de la madre tierra, todo el universo, porque es parte de nuestras vidas, es nuestra casa común que debemos cuidarla entre todas y todos. Para mí es un gusto de estar acá y seguir compartiendo nuestras ideas y experiencias de lucha, y seguir también las denuncias a nivel internacional sobre las luchas que estamos impulsando en Guatemala. Somos pueblos, somos Codeca y vamos hacia el buen vivir.